En el ejercicio 4 nos dicen que en una orquesta trabajan 16 mujeres y que las 3/5 partes de los músicos de la orquesta son hombres. Lo que nos está preguntando este ejercicio es el número total de músicos. Obviamente, si hacemos correctamente el problema, dado que nos piden el número total y que las mujeres son una parte y son solo 16, pues el total de músicos será un número mayor. ¿Cómo abordamos este problema? Si nos dicen que las 3/5 partes son hombres, la fracción de mujeres que hay en esa orquesta es 2/5. Unimos este dato con este. Es decir, lo que tenemos es que los 2/5 son 16 mujeres. Este es un tipo de ejercicio que ya hemos estudiado. Lo que tenemos que hacer es dividir 16 entre 2, que nos dará 8. ¿Por qué entre 2? ¿Y qué son esos 8? Bueno, os lo hago con un esquema. Vamos a suponer que está en la orquesta. 2/5 significa que si yo divido en 5 partes la orquesta, 2 de esas partes, 2/5 sería esto, son las 16 mujeres. Es decir, 2 partes, una parte, 2 partes. Cuando yo divido 16 entre 2 y me da 8, las 8 es una única parte, es decir, una parte de las 5 que hay son esas 8 mujeres. Para yo saber el total de la orquesta, multiplico el número de mujeres que hay en una parte por 5 partes en total que tiene la orquesta. Es decir, yo me encuentro con un total de 40 músicos. Vamos a ver ahora el problema número 7. En el problema número 7 nos dicen, tengo una parcela, no me dicen cuál es el total de la parcela. Fijaos que hay un dato en este ejercicio, un dato que son metros cuadrados, 1600, pero claramente los 1600 metros cuadrados no es el total de mi parcela. Es el trozo de parcela que me queda después de haber hecho una serie de ventas. Bueno, ¿qué es lo que he vendido? El primer día me dice que vendo un tercio, una tercera parte de la parcela. Al día siguiente, el segundo día, me dice que vendo, ojo a esto, 3/5, pero no 3/5 de la parcela, sino 3/5 de lo que me queda. De lo que me queda, obviamente, después de haber vendido un tercio. Es decir, si yo vendí un tercio, en este momento, después de haber vendido un tercio, me quedan 2/3 de parcela. Este dato de aquí lo tengo que usar aquí abajo. Por lo tanto, el segundo día vendo 3/5 de la fracción de parcela que me queda, que hemos dicho que son 2/3. Recordad que vimos que cuando yo tengo que calcular una fracción de alguna cantidad, en este caso 2/3, eso se hace multiplicando. Multiplicamos en línea, pero podríamos, en vez de multiplicar, directamente simplificar un 3 que multiplica con otro 3 que divide, los divido. Es decir, que yo, de momento, lo que he vendido es un tercio que vendí el primer día, más 2/5 que he vendido el segundo día. Esas dos fracciones las sumo, les pongo el común denominador y el resultado de esa suma va a ser 11/15. Esos 11/15 son la fracción de parcela que he vendido. Fijaos que todavía no estamos hablando de metros cuadrados. Vamos a ver qué fracción de parcela me queda aún
en propiedad sin vender. Pues si de 15 partes, según ponía aquí, he vendido 11, de 11 a 15 me faltan todavía 4. Hay 4 quinceavos que me quedan. Además, luego viene el otro dato, que es por otro lado, el ejercicio me dice también que lo que me queda son 1600 metros cuadrados. Y ahora es cuando yo asocio estos dos datos, porque son dos formas de darme los mismos datos. Es decir, por un lado me quedan 4 quinceavos y por otro lado 1600. Es decir, los 4 quinceavos de mi parcela son 1600 metros cuadrados. El remate final de este problema es igual al ejercicio que he hecho antes. 4 partes son 1600. Divido 1600 entre 4, por lo tanto, entre esas 4 partes, y me sale 400 metros cuadrados. Esos 400 metros cuadrados son una parte. Multiplico entonces los 400 por el total de 15 partes y lo que obtengo, que son 6000, son los metros cuadrados que tenía en total mi parcela, que es justamente lo que me estaban pidiendo en este ejercicio. Os voy a comentar ahora el ejercicio 8. El ejercicio 8 no lo voy a hacer completo porque, bueno, es un ejercicio que como mejor se resuelve es planteando una ecuación. Como el objetivo de este tema todavía no son las ecuaciones, voy a hacer un comentario rápido, pero simplemente pues por no dejarlo a medias. Pero ejercicios como este los trabajaremos y los examinaremos en el tema de ecuaciones, no en este tema. Bien, hago un comentario rápido, me dicen que tengo en total 6000 metros cuadrados y hay una serie de hermanos. Hay un primer hermano al que no sé lo que corresponde de ese terreno y le corresponde una cantidad que por lo tanto la voy a llamar X. Al segundo hermano me dice el ejercicio que le corresponde 3/5 de lo que le corresponde al primero, es decir, 3/5 de X. Hemos dicho que ese D es un producto, en este caso serían 3/5 por X. Y al tercer hermano, le van a corresponder la mitad, es decir, 1/2 de lo que le corresponde al primero, que era X, y al segundo juntos, es decir, la suma, 1/3 de todo esto, o sea, 1/2 de todo esto. Bueno, pues para rematar la ecuación lo que habría que hacer es sumar las tres cantidades y la suma de esas tres cantidades son los 6000 metros cuadrados. Como digo, lo vamos a dejar aquí porque no es el objetivo todavía de este tema, solamente os lo he comentado pues para que vierais cómo se podría hacer planteando una ecuación. Y el último ejercicio que os quería explicar es el ejercicio 10, apartado B, que es una operación con fracciones en la que, además de tener fracciones, aparece algún decimal. En este caso, un decimal periódico mixto. Y nos piden que operemos como fracciones. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es pasar ese decimal o esos decimales, si hubiera varios, a fracción. Lo que pongo aquí arriba es lo que me queda después de haber pasado el decimal periódico mixto que aparece en el enunciado del ejercicio, lo tenéis en la hoja, ¿vale? Pasado el decimal periódico mixto a fracción y nos queda esta fracción que tenemos aquí. Y coloco eso en mi operación. Mi operación la completo. Era todo esto. ¿Vale? Es decir, en esta operación, esto que he puesto aquí era inicialmente un decimal periódico mixto. El ejercicio nos dice, pásalo a fracción, ya está pasado a fracción. Y a continuación, opera como fracción. Nos aparece un castillo de fracciones. Recordad
que tenemos que ir paso a paso. Primero haría esta suma que tengo aquí. Pongo ya directamente el resultado de hacer esa suma, que son 61 tercios. Bueno, en este castillo de fracciones, este 3, que es un número entero, tiene denominador 1. Tenemos que hacer producto de extremos, producto de medios. Es decir, me quedaría de momento el 20 que teníamos más producto de extremos 3 por 3, que sería 9, producto de medios 6 por 1, que sería 61. En el numerador, de momento, con la fracción que teníamos, esta fracción tan larga, de momento no vamos a hacer nada. La dejamos aquí a la espera de hacer todas las operaciones del denominador. Por último, voy a hacer esta suma que tenemos aquí en el denominador. Os recuerdo a los despistados que para poder sumar hay que poner el mismo denominador y que este número entero considero como si tuviera denominador 1, ¿vale? Bueno, la fracción que había aquí arriba en el numerador la dejamos igual que estaba, hacemos esa suma. Una vez que hemos hecho esa suma, ya pongo directamente el resultado. Y ya por fin tengo nuevamente un castillo de fracciones, ya todo operado. Puedo volver a hacer producto de extremos entre producto de medios. El resultado de multiplicar estos dos números de los extremos, bueno, pues es un número un poquito grande, pero tampoco hay que asustarse porque a veces de números grandes al hacer operaciones me sale esto. Y el resultado de multiplicar los dos números de los medios sería todo este.